¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos? Es un placer, un grato privilegio saludarles nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo. Para este servidor es una alegría poder encontrarnos nuevamente, ¿verdad? Para estudiar la palabra de Dios. Quiero darle la bienvenida a todos esos hermanitos que se conectan de diferentes partes del mundo, diferentes países. Estamos contentos, estamos creciendo, este ministerio va cada vez más avanzando y eso es gracias al poder de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos muy bienvenidos a este ministerio. Gracias por estar allí, gracias por compartir los mensajes, gracias por siempre estar pendiente de este servidor y del contenido que colgamos en las redes sociales para crecimiento espiritual de cada uno de ustedes. Quiero pedirles por favor, si es la primera vez que están en este ministerio o están viendo un video de nosotros por primera vez, por favor anda ahora mismo a suscribirte. Ve a suscribirte ahora mismo, por favor, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con muchas personas. Por favor, haznos saber, salúdanos de dónde nos estás viendo para así poder también orar por ti y que tú ores por mí también y poder saludarnos en el nombre del Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, les recuerdo que en el mes de noviembre, precisamente o más acertadamente el día 25 de noviembre, vamos a hacer un gran impacto evangelístico donde esperamos en el nombre del Señor repartir al menos 100 conflictos de los siglos. 100 conflictos de los siglos. También esperamos repartir algunas bolsas de mercado con ayuda de Dios. Hay hermanitos que ya se han puesto en contacto con nosotros, que ya nos han enviado libros. Yo creo que vamos incluso hasta pasar los 100 conflictos de los siglos. Eso es bueno, eso es importante, estamos contentos y agradecidos por su gran apoyo. Quiero pedirte también, si tú te quieres unir a esta causa, donando libros del conflicto de los siglos o donando para mercados también, para repartir a estas personas de escasos recursos, por favor comunícate con nosotros allí en el WhatsApp que tú ves en pantalla para que así podamos coordinar las entregas y todo aquello. Bueno, sin más nada vamos a comenzar a estudiar el tema de hoy. Es un tema muy importante que se llama cuidado con los fariseos modernos. Más allá de tener cuidado con las personas que son fariseas, porque los fariseos siempre han existido en todas las etapas del mundo. Más allá de tener cuidado con esas personas, debemos tener cuidado de nosotros no ser un fariseo, de nosotros cuidarnos de esas actitudes farisaicas, ¿no? Porque son muy fáciles de adquirir y muchas veces he notado a hermanitos de la iglesia que quieren resaltar la verdad de Dios, pero entran en un terreno farisaico. Yo siempre digo lo siguiente, mira, hay dos terrenos, ¿verdad? Está el terreno o están las personas que desean hacer las cosas bien y hay una línea que divide el terreno de las personas que quieren hacer las cosas bien con el terreno del fariseo, con el fariseísmo. Hay que tener mucho cuidado porque estos dos terrenos son divididos por una línea muy delgada, muy finita, lo cual muchas veces por querer hacer las cosas bien empezamos a entrar en terreno farisaico. Y esto hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque no es nada bueno. Esto no le agrada a Dios. Por eso le invito a que usted se quede hasta el final de este video para que podamos compartir este tema que va a ser muy interesante y de crecimiento espiritual para todos nosotros. Antes de comenzar, por favor, vamos a orar. Acompáñame allí en oración, arrodilla tu corazón para que el Señor del cielo pueda guiarnos en este estudio. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, la honra, la gloria y el poder es para ti. Agradecido estamos contigo, oh Dios, porque tú has sido bueno con nosotros al permitirnos estudiar tu palabra. Queremos pedir tu dirección, tu guía, Señor, y que por favor este tema sea de bendición para todos y que pueda llegar a muchas personas, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, se ha levantado una oleada de muchos hermanos, un despertar en la iglesia adventista del séptimo día, donde hay muchísimos hermanos que desean hacer las cosas bien. Hay hermanos que ya están practicando su reforma pro salud, hay hermanos que ya están haciendo provisión saliendo de las ciudades, hay hermanos que están estudiando mucho la Biblia, mucho el espíritu de profecía y esto es bueno, esto me contenta, me alegra en gran manera. Pero como ya le dije hace unos minutos o hace un momento, el terreno de querer hacer las cosas bien con el terreno de los fariseos lo divide una línea sumamente finita y hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado, por favor, con los textos que vamos a leer hoy. Yo quiero leer algunas características, pocas, porque este video no puede durar mucho tiempo, por cuestiones de tiempo, ¿verdad?
vamos a resaltar algunas ideas o algunas actitudes, lo cuales representan a los fariseos. He escogido la Biblia, en el Nuevo Testamento habla mucho de los fariseos y da muchas características, pero yo he cogido el capítulo 23 de San Mateo y voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7 y vamos a ir comentando algunos de estos versículos para resaltar lo que es las características de los fariseos. Y si usted se siente identificado con algunas características de esta, por favor abandónelas. Por favor, ya no actúe de esa manera, entre en comunión con Dios, entre en oración, para que así el Señor le ayude a poder cambiar, ¿no?, lo que es este estilo de vida que no es nada agradable a los ojos de Dios. Mateo 23, versículos del 1 al 7. Voy a leer. Versículo 1 dice lo siguiente. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo. Versículo 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Empieza diciendo que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué cosa es la cátedra de Moisés? Hace algunos años se pensaba que la cátedra de Moisés eran sus enseñanzas y todo aquello que Moisés enseñaba, ¿verdad? Toda la ley mosaica, como decir una cátedra universitaria, unas enseñanzas. Pero se ha descubierto que en las antiguas congregaciones, en las antiguas sinagogas judías, había una silla especial, la cual se denominaba la cátedra de Moisés, que es donde se sentaba Moisés para explicar o para interpretar la Torá. Ok, muy bien. Los judíos, los rabinos, o mejor dicho, los fariseos, se sentaban en una silla, la cual le llamaban la cátedra de Moisés, para interpretar la ley de Dios. Muchos de los judíos pensaban, o mejor dicho, los fariseos pensaban que incluso tenían el mismo poder divino o la misma autoridad divina de la cual gozaba Moisés. Fíjense esto como comienza diciendo el texto algo interesante, ¿no? El ego de los fariseos, la presunción de los fariseos de saber más que todos, incluso de tener la misma autoridad divina. Miren, yo les voy a decir una cosa, mis hermanos queridos. A Moisés lo escogió el propio Dios. Dios habló con Moisés y lo escogió para hacer esa labor que él realizó en la tierra. Pero los fariseos, como se sentaban en la silla donde se sentaba Moisés para interpretar la Torá, entonces ellos pensaban que gozaban de la misma autoridad divina de la cual gozaba Moisés. Fíjense ustedes el egocentrismo tan grande que tenían los fariseos, ¿no? Versículo 3 dice lo siguiente. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Fíjense ustedes que aquí encontramos otra característica impresionante. Jesús no menosprecia la enseñanza de aquel momento de los escribas y los fariseos, porque realmente eran enseñanzas buenas, eran enseñanzas de la ley de Dios, en su mayoría, ¿no? Jesús no la desprestigia, pero Jesús les dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. O sea, los motiva incluso a que guarden los que ellos decían que debíamos guardar, hacer lo que ellos decían que hiciéramos. Pero no hagáis conforme a sus obras. ¿Qué era lo que Jesús estaba diciendo que el pueblo no debía hacer? Que los discípulos no debían hacer. Lo que hacían los fariseos era que ellos se enseñaban, pero no practicaban. Es decir, una característica fundamental del fariseo actual, del fariseo contemporáneo, es que predica, exhorta, demanda, alza su voz, pero no practica. Esto es algo interesante, mis queridos hermanos, porque yo he tenido la oportunidad de ver, y también la tristeza, ¿saben? Porque hay muchos hermanos que están entrando en este terreno, y este es un terreno peligroso, es un terreno de hipocresía, un terreno farisaico donde no agradamos a Dios. Nosotros amonestamos, aquí alzamos nuestra voz, denunciamos, hablamos, criticamos, decimos, pero no hacemos. Esa es una de las cualidades características
de todos los fariseos modernos y de los fariseos de aquel momento. Por eso el Señor hace la exhortación: no hagan conforme a sus obras. Lo que ellos te mandan a hacer, hazlo, claro que sí, pero no sean como ellos, que mandan, que predican, que dicen, pero no hacen. Por eso el testimonio del cristiano, o por eso la Biblia en Santiago dice: no sean solamente ¿qué? Oidores de la palabra de Dios, sino también ¿qué cosa? Hacedores. No solamente hay que ser oidores de la palabra, sino también hacedores. El Señor es claro en su palabra, mis queridos hermanos, y nos manda a no ser igual que los fariseos. Recuerden, una de las características principales de los fariseos modernos es ¿cuál? Que dicen y no hacen. Versículo 4. Dice lo siguiente: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Los fariseos eran líderes duros, eran amos duros, rapaces, eran, mejor dicho, de un corazón bastante pesado, eran muy rígidos con sus leyes, pero ellos no estaban dispuestos a llevar ninguna de las cargas. Las cargas de las cuales está hablando aquí no eran de las cargas de la ley de Dios, porque la ley de Dios no es una carga. Guardar la ley de Dios no es una carga, mis queridos hermanos, no lleva cargas, es una delicia. Cuando nosotros tenemos comunión con Cristo Jesús y Jesús nos justifica, nos capacita para guardar su ley, entonces nosotros guardamos la ley de Dios con dicha, con regocijo. Es un privilegio para nosotros guardar la ley de Dios, no es una carga. La ley de Dios no es una carga para nadie. La carga de la cual está hablando aquí los fariseos, Jesús de los fariseos, eran leyes humanas, eran tradiciones rabínicas que habían inventado ellos, los mismos judíos, y que se le añadían a la ley de Dios. Muchos de los que querían cumplir esa ley de Dios, eran fatigados por todas estas cargas externas que eran simplemente costumbres de hombres. Tenemos un ejemplo en Marcos capítulo 7, vamos a la palabra de Dios, Marcos capítulo 7, y en el versículo 6 mira lo que dice hablando de este punto. Respondiendo él les dijo: hipócritas, le dice a los fariseos, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Versículo 7. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, ¿cuáles eran todas estas cargas pesadas? Simplemente eran mandamientos de hombres que los fariseos tenían como doctrinas. Ahora, muchos de los fariseos modernos están enseñando doctrinas de hombres. Cuidado con esto, mis queridos hermanos, porque señalan, porque atan cargas pesadas que no tienen absolutamente nada que ver con la ley de Dios, pero son mandamientos de hombres. Esta es otra de las características fundamentales de los fariseos modernos, mis queridos hermanos. Si usted tiene alguna característica de estas que estamos señalando aquí, por favor, entre en comunión con Dios, órele al Señor para que usted, por medio de su poder, pueda dejar esta actuación que no tiene nada que ver, no tiene nada agradable a los ojos de nuestro Dios. Debemos cuidarnos de esto, mis queridos hermanos, porque los fariseos eran hipócritas, no agradaban a Dios. Ellos decían, pero todas esas cosas eran aparentes, era pura apariencia. El versículo 5 dice algo interesante, mira cómo dice, versículo 5 de Mateo 23. Antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. ¡Wow! Versículo 5, ¿qué dice? Antes bien hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Otra característica impresionante. Los fariseos actúan, participan, quieren llamar la atención, en todos lados quieren ser anfitriones, en todos lados quieren ser líderes, pero no es porque la motivación sea el amor a Dios ni a la obra de Dios. Su motivación es otra, mi querido hermano, y es la vanagloria, el egocentrismo. ¿Para qué? Para que los vean. Jesús está hablando de la piedad, de la justicia, de la obediencia, aquí en el versículo 5.
Ellos hacen todo para que lo vean. Ellos hacen todo para ser vistos. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Los flecos que llevaban los judíos, más precisamente los fariseos, eran flecos que demandaban autoridad religiosa. Flecos que llevaban sus vestiduras que demandaban autoridad religiosa y demandaban también mucho respeto, porque ellos eran los intérpretes de la ley, eran los eruditos de la iglesia en aquel momento. Mateo 6.1, comentando este hecho, mire cómo dice. Mateo capítulo 6, versículo 1. Mira cómo dice la palabra de Dios. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. La exhortación de nuestro Señor Jesucristo es: guardaos de hacer justicia para que los demás nos vean. Cuidado con mostrar que somos obedientes. Cuidado con mostrar que somos piadosos. Cuidado con dar un mercadito a un hermano para que los demás nos vean. Cuidado con dar una ofrendita a un hermano para que los otros nos vean. Cuidado con eso, cuidémonos de eso. Pero esta es una característica principal de los fariseos y de los fariseos modernos también. Yo he visto a muchos queridos hermanos que van, reparten un mercadito y toman una foto y van y se la publican en Facebook, en redes sociales para que las vean. Mis queridos hermanos, esto no está nada bien. Esto no se hace. El Señor dice: lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda. Porque precisamente la motivación de nosotros no es para que nos vean, no es para que digan: ay, mire, el pastor está haciendo la obra. Ay, mire, este pastor sí es piadoso. Ay, mire, este pastor sí es bueno, este hermano sí es bueno. No. Esa no es nuestra motivación. La motivación es el amor a Dios y el amor al prójimo. Porque el Señor nos ha mandado a servir a la viuda, a atender al necesitado, a darle, a poder suplantarle lo que él necesita. Pero no es para que nos vean. Pero esta sí es la motivación del fariseo moderno incluso también, que hacen las cosas, pero es para que los vean, para que la gente diga: oye, este hermano sí es bueno, este sí es un tremendo líder, este sí hace la obra de Dios, y eso no está bien. He podido ver hermanitos que estudian mucho la palabra de Dios, estudian mucho el espíritu de profecía, pero señalan a otros, pero intimidan a otros, ofenden a otros hermanitos más débiles en la fe y le dicen: usted no estudia, yo sí estudio, usted no hace, yo sí hago. Esa es una actitud farisaica también, y esa actitud no debemos tenerla nosotros, porque los hijos de Dios tienen que andar en el amor de Cristo. Recuerden que la medida es a la estatura y a la plenitud de Cristo. No es cualquier cosa. Nosotros debemos parecernos a Cristo Jesús. Pregunto, ¿Jesús decía la verdad? Sí, decía la verdad. ¿Jesús hablaba con la verdad? Hablaba con la verdad. ¿Le llamaba al pecado por su nombre? Le llamaba al pecado por su nombre. Claro que sí, pero todo esto lo hacía en el amor de Dios. No siendo jactancioso, no siendo arrogante, no humillando al otro. Al contrario, exaltando el nombre de su Padre. Versículo 6, mira lo que dice. Versículo 6. Aman también los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas. ¿Saben ustedes que en la costumbre judía, en la costumbre de los judíos, en las fiestas ceremoniales también y en las fiestas, matrimonios, llámese reuniones que hacían, o en las sinagogas, las personas se sentaban en el piso? La mayoría de las personas se sentaban en el piso. Pero los primeros asientos hace referencia a unas estructuras, a unas bancas realizadas que estaban a los laterales o a los lados de adelante de la sinagoga. Y allí era donde se sentaban los fariseos. ¿Por qué? Porque según ellos eran los más importantes, eran las personas que merecían más respeto, eran dignos no de sentarse en el piso como los demás, sino de sentarse en las bancas, en las primeras filas. Incluso había una silla especial para la persona, para el fariseo que iba a trazar la palabra de Dios en la sinagoga. Entonces, los fariseos aman tener las primeras filas. ¿Pero qué simboliza esto de tener la primera fila? Que no son dignos de ser como los demás. Deben tener un tratado especial. Mira, yo una vez vi algo que no me gustó.
Fui a una cuadrinal de pastores donde se escogen diferentes cargos pastorales de misión, de asociación, de unión. Y vi un hecho que me llamó mucho la atención, pero no me gustó. Yo lo estuve analizando y dije, oye, eso no debe ser, porque el Señor nos ha llamado a ser humildes, a ser siervos. Que el que se crea mayor sea el menor. Y el mismo ejemplo lo tenemos de Cristo Jesús, ¿no? Jesús era el mayor, el Rey de Reyes, y vino aquí a servir. Bueno, en esta cuadrinal lo que se hizo fue que los pastores que iban a ser escogidos o los que estaban en representación tenían un lugar especial, tenían un almuerzo especial y nosotros que estábamos sirviendo, que estábamos atendiendo a la gente, incluso a esos pastores, teníamos un almuerzo menos especial que el de ellos. Ahora, esto no lo estoy diciendo porque yo diga, oye, yo tengo un almuerzo especial para mí. No. Sino hablo en el sentido de que nosotros mismos, incluso nosotros como líderes de iglesia, hacemos que ellos estén como en una plataforma, como en un pedestal, en un sitio donde no debieran estar. Porque son seres humanos, son servidores, son pastores de iglesia, claro que sí, pero son servidores también del prójimo. Incluso el mayor, dice el Señor, debe ser el menor. Entonces, estas cosas deben llamarnos la atención y decir, oye, no, ya va. Yo no debo amar las primeras filas, no debo amar los primeros asientos, no debo amar la comida especial. Si yo voy y soy un... Mira, cuando nosotros hacemos evangelismo, cuando yo voy a hacer evangelismo, que voy a predicar a otras iglesias, la gente siempre pregunta, hermano, venga, siéntese aquí, usted hace esto, duerme en la mejor cama. Y yo le digo, hermanita, mire, la cama que Dios dispuso para yo dormir, amén. Esa es donde yo voy a dormir. ¿Qué es humilde, qué es sencilla? No importa, esa es la cama que Dios dispuso para yo dormir. Hermano, pero ¿y usted qué come? Yo le digo, hermana, lo que Dios dispuso para la mesa, eso es lo que yo voy a comer. ¿Por qué? Porque es que yo no tengo que jactarme ni vanagloriarme y decir, oye, yo soy el evangelista, yo merezco un trato especial, yo merezco un vaso, una bebida especial para mí. No, ¿qué es eso? Esos son cosas de fariseos. Y usted va a decir, no, esto es extremismo. No es extremismo, la palabra de Dios lo dice. Los fariseos amaban las primeras filas, amaban los primeros asientos. Y esta es una característica muy común que se ve entre los líderes de la iglesia. Mucho cuidado con esto, mis queridos hermanos, que nunca caigamos en estas cosas porque este es un terreno satánico. A Dios no le agradan las personas farisaicas, no le agradan. Versículo 7. Leamos el versículo 7. Mira lo que dice el verso 7. Las salutaciones, aman también las salutaciones en las plazas y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Rabí literalmente significa mi grande, mi grande. Esta palabra se le empleaba, escuche bien, a las personas estudiosas de la ley, o sea, los fariseos eran los estudiosos de la ley, por lo tanto les gustaba que en los lugares públicos donde la gente compraba, vendía, hacía negocios, charlaba, les gustaba a ellos que se le llamase rabí, mi grande. Se le empleaba a aquellas personas estudiosas de la ley, por lo tanto implicaba que su interpretación de los deberes religiosos allí prescritos era correcta y debía observarse y obedecerse como ellos decían. Es decir, la persona que era llamada rabí era porque su interpretación era correcta, basada en la ley de Moisés. Era correcta en cuanto a la escritura. Por eso lo que ellos decían debía obedecerse, porque ellos estaban en lo correcto. Ellos llamaban que le dijeran rabí, rabí, mi grande maestro. Ellos amaban eso. Por eso el Señor dice, no os hagáis maestro muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Miren, mis queridos hermanos, nosotros los predicadores, nosotros los ancianos de iglesia, los pastores, todo aquel líder de iglesia que tiene un conocimiento especial, que de pronto tiene un cargo especial en la iglesia, que desarrolla un ministerio especial, tiene mayor responsabilidad que el hermanito que va y se sienta los sábados en la iglesia a escuchar. ¿Sabía usted eso? Entonces debemos cuidarnos. Nuestro testimonio debe ser impecable. En el nombre de Cristo debemos cuidar nuestro testimonio. También
nosotros debemos desarrollar ministerios, cargos, todo lo que el Señor ponga en nuestra mano para desarrollar, debemos desarrollarlo conforme a su santa y divina voluntad. ¿Por qué? Porque tenemos una mayor responsabilidad. Nosotros somos cartas leídas. Yo conversaba con algunos hermanos, compañeros de iglesia en estos días y le decía lo siguiente: qué tremendo que cuando se equivoca un hermanito de iglesia que va y se sienta los sábados y no pasa nada. Ya se equivocó y nadie se dio cuenta. Pero se equivoca un anciano de iglesia y esto es tremendo. No es digno de ser anciano. Se equivoca un evangelista, un predicador, un laico. Esto es un problemón impresionante porque somos cartas leídas. Lamentablemente no debe ser así, pero todos los ojos están sobre los líderes. Por eso debemos tener un testimonio impecable. Lo digo por mí mismo primeramente porque seguimos fallando, seguimos cometiendo errores, pero la motivación y el ánimo es seguir adelante en el nombre del Señor Jesucristo y poder tener también un espíritu digno delante de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, el empleo de este título para las personas tendía incluso a dar más importancia a la autoridad humana que a la palabra de Dios. Por eso el que se le llamaba rabí tenía una autoridad impresionante. Incluso se le daba más importancia en aquel momento a la palabra humana que a la palabra de Dios. Esto es algo impresionante, mis queridos hermanos. Vamos a leer el verso 23 del capítulo 23 y dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! La palabra fariseo es igual a sinónimo de hipocresía. Pregunto, ¿qué significa la palabra hipócrita? ¿O qué es hipocresía? ¿Qué significa? Hipocresía es una palabra dura, hipócrita, una palabra pesada, que no suena muy bien, no se escucha muy bien, pero es una palabra que tiene un significado muy sencillo. A ver, la palabra hipocresía o hipócrita es cuando tú haces algo que tu corazón no motiva. O en mejores palabras, tú haces algo que no sientes. Por eso el Señor le decía a los fariseos hipócritas, porque ellos hacían cosas, pero no estaban motivados por amor. Era simplemente para apariencia, era mera apariencia, para que los vieran. Por eso le dice en el versículo 23, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. El Señor Jesús está diciendo, hipócritas, porque diezmáis y hacéis diezmos, sí, está bien que lleve los diezmos, pero dejan a un lado lo más importante de la ley. Ahora yo te pregunto una cosa, ¿de qué te vale a ti ofrendar? ¿De qué te vale a ti diezmar? ¿De qué te vale a ti tener un cargo en la iglesia? ¿De qué te vale a ti y a mí ser predicadores? ¿De qué nos vale ser ancianos? ¿De qué nos vale repartir mercados? No nos vale de nada si dejamos a un lado lo más importante de la ley. ¿Y qué era lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. ¿De dónde viene la justicia, la misericordia y la fe? ¿No vienen del corazón? ¿No son motivadas por el amor a Dios, la fe, la misericordia y la justicia? Pero los fariseos de aquel momento y los fariseos modernos tenían algo particular. Y es que su motivación no era el amor a Dios. Todo lo que hacían era meramente apariencia. Era solo para aparentar. Por eso eran hipócritas, porque hacían cosas que no sentían. Lo que hacían no lo estaban sintiendo. Por eso, ¿el dar mercado es bueno o es malo? Es bueno, por supuesto. ¿El orar por los demás es bueno o es malo? Es bueno, por supuesto que sí. ¿Diezmar es bueno o es malo? Es bueno, por supuesto que sí. Pero la motivación debe ser el amor a Dios y no el egocentrismo para que nos vean que nosotros sí diezmamos, que nosotros vamos y repartimos mercado, que nosotros oramos con los demás. No es esa la motivación correcta. Por eso el Señor dice hipócritas. Y mire lo que dice al final del texto. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, dar diezmos era bueno, claro que sí, y es bueno dar diezmos. Pero es necesario hacer diezmos sin dejar de practicar la piedad, la justicia y la fe. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Hay que dar diezmos? Sí hay que dar diezmos.
pero también debemos ejercitar lo que viene del corazón. ¿Y cómo hacemos para ejercitar lo que viene del corazón? Estando en comunión íntima y plena con nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera que tenemos nosotros de ejercer la justicia, porque el profeta dice, nuestra justicia propia es como trapo de inmundicia. Nadie se puede autodenominar justo aquí, nadie. Por más que sea buen predicador, buen pastor, anciano, laico, lo que usted quiera, nadie puede autopercibirse justo, pero los fariseos sí lo decían. Sí se autopercibían justos. Y esta es una característica impresionante de los fariseos modernos también. Se creen justos, perfectos, intachables, porque yo sí hago y usted no hace. Yo sí estudio y usted no. Yo practico y usted no practica. Yo soy vegetariano, usted no es vegetariano. Mis hermanos queridos, esto no es una actitud agradable a los ojos de Dios. Esto es ser hipócrita. Esto es ser legalista. Mis queridos hermanos, apartémonos de estas actitudes, porque muchas veces usted y yo, por querer hacer las cosas bien, caemos en legalismo, caemos en fariseísmo, y esto no le agrada a Dios. Leamos el versículo 25. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis los de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Los fariseos tenían una cosa muy meticulosa, que eran parte de las costumbres rabínicas. Antes de comer ellos se lavaban las manos, no podían comer con las manos sucias, nada que ver absolutamente, eso estaba prohibido, eso era impuro. ¿Me entienden? Y lavaban también los vasos y los platos donde iban a comer, porque ellos así decían que cuidaban su cuerpo, que no los contaminaba. Pero el Señor dice que lo que contamina al hombre es lo que viene de adentro del corazón. No lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Qué tremendo es esto, mis queridos hermanos. Qué tremendo es esto. Mira lo que dice el versículo 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera esté limpio. ¿Qué está queriendo decir el Señor Jesucristo con este texto? Que nosotros debemos ejercitar primero lo de ¿dónde? Lo de adentro, lo que de verdad aprovecha. ¿Y qué es lo que de verdad aprovecha? La justicia, la misericordia y la fe. Y eso es motivado ¿por qué? Por el amor a Cristo. Mis queridos hermanos y amigos, de nada vale que usted dé diezmos y ofrendas todos los días. De nada vale que usted reparta 100 mercados. De nada vale que usted vaya y predique la palabra de Dios. De nada vale que usted sea un líder de iglesia. Si es de afuera, si es mero formalismo. El cambio debe ser primero ¿de dónde? De adentro. Los judíos, los fariseos decían, para ser judío hay que circuncidarse en la carne. Y viene el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu de Dios diciendo, la circuncisión no es la de la carne porque de nada aprovecha. La circuncisión es la de ¿qué? La del corazón. Porque si el corazón no está limpio, lo de afuera no va a estar limpio. Usted puede hacer obras pero externas. Pero no olvide una cosa, algo que olvidaban los fariseos, y es que el Señor ve su corazón y ve mi corazón. El Señor sabe cuál es la motivación suya y mía para hacer las cosas. Por eso tengamos en cuenta siempre, lo que de verdad aprovecha es lo de ¿qué? Lo de adentro. Porque lo que hay dentro, o mejor dicho, lo de afuera, es un reflejo de lo que hay dentro. Es un reflejo de lo que hay dentro. Finalizo con el verso 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Nuevamente hipócritas. Porque sois semejantes, escucha esta declaración, a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. ¡Wow! ¡Qué duro esto!, ¿no? Yo no sé de dónde me está viendo usted y de qué país es, pero en mi país, en Venezuela, básicamente en Mérida, en la ciudad de Mérida, donde yo vivo, cuando uno va al cementerio, la mayoría de las lápidas, de los sepulcros, los ponen muy bonitos, los forran con mármol, les ponen fotografías de las personas que han fallecido, les ponen cerámicas de colores, le ponen flores. Hay unas que están adornadas muy bonitas por fuera. Pero ¿de qué aprovecha adornar esa lápida por fuera? ¿Qué simboliza? ¿Qué representa lo que Jesús está diciendo? Que parecen los fariseos. Mira,
La lápida está muy bonita por fuera, pero ¿qué es lo que hay dentro de esa lápida, de esa tumba? ¿No son huesos secos? ¿No es pudredumbre? ¿No es inmundicia? Así, miren lo que dice el versículo 28. Así también vosotros, por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está llenos de hipocresía y de iniquidad. Qué características tan tremendas las de los fariseos, que por fuera se muestran muy bonitos, por fuera son buenas personas, por fuera son justos, piadosos, misericordiosos. Dicen ser misericordiosos, pero sus actos niegan la eficacia de la misma misericordia. Por dentro son podridos, son injustos. Dice, están llenos de hipocresías y de iniquidad. Mis queridos hermanos, por favor, cuidémonos todos de ser hipócritas. Cuidémonos todos de ser fariseos. Recuerden ustedes lo que dije al principio, lo que mencioné, importantísimo. Hay un terreno grande, lo divide una línea muy fina, muy delgada. Está el terreno del que quiere hacer las cosas bien y el terreno del fariseo. Cuando usted quiere hacer las cosas bien, llega a un punto que Satanás lo utiliza o lo puede utilizar para poder llegar a las líneas o al terreno del fariseísmo. Cuidado, mi querido hermano, no se le ocurra a usted cruzar esa línea. Que el Señor lo bendiga, que el Señor le guarde. Gracias por ver esta transmisión. Gracias por estar aquí siempre con nosotros en Veracidad Adventista. Recuerda, por favor, si no eres parte de este ministerio, anda ahora mismo a suscribirte. Regálale un like a este video y por favor comparte con muchas personas este tema, porque este tema sin duda alguna es muy importante. Recuerda también que en el mes de noviembre vamos a hacer un impacto evangelístico donde queremos repartir al menos 100 conflictos de los siglos. Libro del conflicto de los siglos. También queremos repartir mercados para las personas, bolsitas de mercado para las personas de escasos recursos. Si usted quiere unirse a esta labor, a este impacto evangelístico, por favor comuníquese con nosotros al número de WhatsApp que ve en pantalla para que así podamos coordinar todos los detalles. Que el Señor le guarde y le bendiga. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.